Creo que uno de los grandes retos con el dominio propio es que no es algo constante. Hay días en los que sentimos que lo tenemos todo bajo control y otros en los que simplemente caemos en una especie de estado de ánimo donde no queremos hacer lo que sabemos que deberíamos estar haciendo. Y aunque muchos de nosotros sí tenemos la capacidad de esforzarnos, lo verdaderamente difícil es mantenernos firmes en el tiempo. La constancia es lo que cuesta, y hay una verdad dura que necesitamos enfrentar. La falta de dominio propio puede dañarnos profundamente, sobre todo si se convierte en una costumbre. En Proverbios 25:28 se nos dice que el hombre sin dominio propio es como una ciudad sin murallas. Es decir, alguien que no tiene control sobre su mente o su cuerpo terminará como una ciudad en ruinas, sin defensa alguna, completamente expuesto. Por eso, porque el dominio propio es una cualidad de carácter tan valiosa, hoy quiero compartirte 7 estrategias que pueden ayudarte a fortalecerlo. Y hay varias porque sé que todos llegamos a momentos donde simplemente no hay motivación, donde sentimos que estamos a punto de ceder ante algo que sabemos que no está bien. Es como si dentro de nosotros hubiera una batalla. Una parte quiere hacer lo correcto y otra parte se siente fuertemente atraída hacia lo que nos puede dañar. Y cuando estamos en medio de esa lucha, no hay una fórmula mágica que funcione siempre. Por eso, en este video quiero darte 7 herramientas que puedes tener en el fondo de tu mente para que cuando llegue ese momento difícil, una de ellas pueda ayudarte a volver al camino correcto. Así que comencemos con la primera clave. Número 1. Observa las consecuencias. En 1 Corintios 9:27, Pablo dice: «Golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado». Lo que está diciendo aquí es que él se disciplina, se entrena, porque sabe que si no lo hace, puede perder aquello para lo que tanto ha trabajado. Unos versículos antes, Pablo compara la vida cristiana con una carrera y dice que todos corremos para obtener un premio, pero que solo uno lo recibe. Por eso anima a correr de tal manera que ganemos. Él entendía que si no entrenaba su cuerpo y mente, si no se alineaba con lo que predicaba, podía quedar fuera. Y por eso lo traigo a la mesa. Porque así como Pablo era consciente de lo que estaba en juego, nosotros también necesitamos ver con claridad lo que podemos perder si no desarrollamos dominio propio. Algunas personas responden bien a la motivación positiva, pero otras, y me incluyo, necesitamos de vez en cuando una sacudida que nos recuerde que si no despertamos, vamos a pagar las consecuencias. Y para que esta clave funcione, necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. Por ejemplo, si tu lucha es que pasas demasiado tiempo en el celular, te reto a activar la opción de tiempo en pantalla. Mira cuántas horas se te van al día. Luego haz cuentas. ¿Cuánto tiempo es eso en una semana? ¿En un mes? Después, escribe una lista con las cosas que realmente deseas lograr en tu vida. Proyectos, relaciones, crecimiento, sueños. Y ahora compara ambas listas. Pregúntate: ¿cuánto de lo que anhelo estoy sacrificando por estar atrapado en una pantalla? El secreto de esta estrategia está en ser lo más detallado y profundo posible al evaluar las consecuencias reales de tus actos. Porque muchas veces el motivo por el cual no logramos dominar nuestros impulsos es que no alcanzamos a ver con claridad cómo nuestras acciones están dañándonos o dañando a quienes más amamos. Número 2. Recuerda tu razón. Ahora pasemos a la segunda clave. Revisa tu porqué. En Hebreos 12:1-2 leemos: «Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». En este pasaje, se nos anima a deshacernos de todo lo que estorba, así como del pecado que fácilmente nos atrapa, para poder correr con perseverancia nuestra carrera. Y nos pone el ejemplo más poderoso: Jesús. Él soportó el sufrimiento de la cruz no porque le pareciera fácil o agradable. De hecho, oró en el huerto para que, si era posible, esa copa le fuera quitada. Pero al final, la bebió. Lo hizo porque estaba enfocado en la alegría que vendría después: la salvación de millones, la obediencia a su Padre y el cumplimiento del plan eterno. Jesús no murió en la cruz porque le apetecía, lo hizo porque conocía el propósito y el fruto de su obediencia, sabía lo que su entrega produciría, y eso lo sostuvo. Entonces, ¿qué pasaría si tú hicieras lo mismo? Una de las claves para desarrollar dominio propio es recordar por qué lo quieres. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu causa más profunda? Piensa en esos momentos donde estás a punto de ceder, donde todo en ti grita: hazlo, no pasa nada. En esos momentos necesitas recordar lo que ganarás si eliges lo correcto. Tienes que anclarte a la bendición que está del otro lado del no.
Esto me recuerda a muchas series de anime donde el protagonista, un joven que quiere ser más fuerte, entrena sin parar y dice, quiero ser el mejor, y el mentor, con sabiduría, le pregunta, sí, pero ¿por qué? Y aunque parezca un cliché, esa pregunta contiene oro. Saber por qué haces lo que haces puede ser la clave para resistir, así que hoy te pregunto, ¿por qué quieres desarrollar dominio propio? ¿Qué está en juego? Porque si no tienes claro tu propósito, cualquier tentación va a parecer más fuerte que tú. Número 3. Detecta tus disparadores. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo está diciendo, vístanse de Cristo, vivan como Él y no le den espacio a su carne. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que nosotros mismos dejamos entrar en nuestras vidas que nos ponen justo en el camino del tropiezo. Es como si alguien lucha con el alcohol, pero aún así llena su casa de botellas. Es casi como poner una trampa para sí mismo. O si batallas con la pornografía y pasas horas deslizando en redes sociales sin supervisión, tarde o temprano, tu mente va a buscar lo que no debe. Y si además estás solo en tu cuarto, pues la batalla ya está perdida desde antes de empezar. Entonces, ¿qué estás permitiendo que se quede en tu vida y que te sabotea? Haz una lista clara de los elementos que te ayudan a ganar y los que te están llevando directo al fracaso. Sé brutalmente honesto, porque, como dice este pasaje, no podemos seguir dejando provisiones para la carne. Debemos construir un ambiente que no nos facilite fallar. Y si de verdad quieres hacer esto bien, te recomiendo que lo hables con alguien de confianza, un amigo o mentor que te conozca y que pueda ayudarte a ver lo que a ti se te escapa. Alguien que te diga con amor, pero sin rodeos, qué es lo que deberías empezar a cambiar ya. Número 4. Recuerda la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En este pasaje Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso que su salvación no depende de lo que hagan o de cuán buenas personas sean. Su salvación proviene única y exclusivamente de la gracia de Dios, recibida por medio de la fe. Y te comparto esto porque, cuando hablamos de dominio propio, muchas veces el enfoque está completamente mal dirigido. Mucha gente trata de superarse desde un lugar de culpa, de vergüenza, de condenación. Especialmente en el caso de las adicciones o patrones de pecado, es común que las personas entren en un ciclo, caen, se sienten terribles, prometen que no lo volverán a hacer, pero con el tiempo vuelven a caer, y este ciclo puede durar años, hasta que, eventualmente, muchos se resignan y dicen, ya está, esto no va a cambiar, soy así. Y uno de los principales motivos por los que se rinden es que han empezado a vivir una vida basada en la condena. Se definen a sí mismos como fracasados, como adictos, como indignos. Se ponen etiquetas que Dios nunca les dio. Por eso quiero decirte algo clave para fortalecer tu dominio propio. Necesitas comprender y aceptar más profundamente la gracia de Dios. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que si tú crees en Jesús pero vives constantemente machacándote por tus errores, debes saber que eso no viene de Dios. Él sabe que fallamos, que tropezamos. Pero cuando eso pasa, no quiere que te quedes tirado, no quiere que te etiquetes como un caso perdido. Lo que Él quiere es que te levantes y sigas caminando. Déjame contarte algo. Durante un tiempo fui entrenador de un equipo de Tochito Bandera. Cada temporada jugábamos unos 10 partidos. Y te aseguro que en esos juegos hubo muchísimos errores, pases caídos, jugadas olvidadas, oportunidades perdidas, y más de una vez tuve que pedir tiempo fuera, reunir al equipo y decirles, olvídense del error, ya pasó, concéntrense en lo que queda de partido. Así que si tú estás atrapado en ese sentimiento de fracaso por tus pecados del pasado, quiero hablarte como ese coach. Sacúdete esa culpa, vuelve al juego. Recuerda que Dios no te llama por tus errores, sino por tu nombre, y lo más hermoso de todo, te da gracia para seguir. Número 5. Piensa en Dios. Génesis 39:9-10 dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo, y Él no me ha negado nada, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo entonces voy a hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía día tras día, José no accedía a acostarse con ella ni siquiera a estar cerca. Este es uno de los pasajes más impactantes sobre dominio propio en toda la Biblia. Aquí conocemos a José, un joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos cuando era apenas un adolescente. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y con el tiempo se ganó tanta confianza que Potifar lo puso a cargo de todo lo que tenía. Pero había un problema. La esposa de Potifar tenía los ojos puestos en José.
Día tras día intentaba seducirlo, lo buscaba, le hablaba, le insistía, y José, lejos de ceder, respondió con estas palabras: ¿cómo podría hacer algo tan terrible y pecar contra Dios? Él no solo estaba pensando en su amo, estaba pensando en su Dios. Y esa es la clave. Cuando te encuentres en una situación de tentación, una de las estrategias más poderosas que puedes usar es recordar cómo Dios ve esa situación. Porque si lo piensas bien, José no tenía a nadie que lo supervisara, nadie lo iba a descubrir, pero él sabía que Dios estaba presente. Y fue esa conciencia, esa reverencia, lo que lo hizo mantenerse firme. Así que cuando llegue ese momento en que tengas que ejercer dominio propio, hazte esta pregunta: ¿qué pensará Dios de esto? ¿Cómo afectará esto mi relación con Él? Este consejo puede parecer simple, pero créeme, es uno de los más desafiantes, porque requiere que vivas cada día con una conciencia viva de la presencia de Dios. Pero si logras eso, ese pensamiento puede ser suficiente para detenerte antes de caer. Porque el verdadero dominio propio no viene solo de fuerza de voluntad, sino de una relación profunda con el Dios que nos fortalece. Número 6. Entiende la base del dominio propio. En 2 de Pedro 1:5-8 leemos: esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si todas estas cualidades abundan en ustedes, no los dejarán estar ociosos ni serán improductivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es como una rutina de entrenamiento espiritual. Pedro nos muestra que el dominio propio no aparece de la nada, sino que se construye paso a paso. Es un proceso. Mira el orden que él menciona. Primero, fe. Si crees que Jesús murió por ti, ahí está el primer paso. Pero Pedro no se queda ahí. Él dice: añádele virtud, o sea, excelencia moral. ¿Qué significa eso? Que quien cree en Dios debe empezar a aplicar su palabra de forma activa en su carácter, en su manera de vivir. Después de la virtud viene el conocimiento, es decir, estudiar más la Biblia, profundizar en lo que Dios piensa y dice. Así que tienes lo espiritual, la fe, luego lo interno, el carácter, y después lo mental, el conocimiento. Y solo después de todo eso aparece el dominio propio, que ya involucra el cuerpo y las decisiones. Muchas veces queremos dominio propio así, directo, como si fuera magia. Pero es como si alguien se inscribiera a una pelea de box sin haber entrenado antes. Puede entrar al ring, pero saldrá golpeado. Lo sabio es avanzar con pasos firmes. Primero fortalecer la fe, luego el carácter, después la mente, y solo entonces el control sobre el cuerpo viene de forma más natural, porque al final el cuerpo está conectado con la mente con el corazón y el corazón con el espíritu. Así que si sientes que no tienes control sobre tus impulsos, te invito a que no empieces por forzarte externamente. Mejor empieza a crecer por dentro y verás cómo lo de afuera empieza a alinearse. Número 7. Recuerda que el dominio propio es fruto, no esfuerzo forzado. Gálatas 5:22-25 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí Pablo enumera los frutos del Espíritu y mira qué interesante. El dominio propio es el último de la lista. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, uno de mis profesores, que luego se volvió un amigo muy querido, nos compartió una ilustración que nunca olvidé. Él nos dijo: ¿alguna vez te has acostado por la noche y escuchas un chillido espantoso en el patio? Te asomas y ves que es el árbol, está gritando y retorciéndose de dolor, y mientras grita, de pronto aparece una fruta. Todos en clase reímos porque, claro, eso no pasa. Los árboles no gritan ni luchan para dar fruto, simplemente dan fruto. ¿Por qué? Porque cuando tienen lo que necesitan, agua, sol, tierra, el fruto surge de forma natural, y lo mismo pasa con el dominio propio. No es algo que se logra solo con fuerza de voluntad o con rituales, es un fruto del Espíritu, algo que brota naturalmente cuando caminamos de verdad con Dios. Cuando tienes una relación viva con Él, cuando lo buscas en oración, cuando lees su palabra y le obedeces, el dominio propio aparece, sin que tengas que forzarlo como loco. Así que, aunque suene contradictorio, si quieres más dominio propio, la clave no es obsesionarte con él, sino enfocarte en tu caminar con el Espíritu, porque al andar con él, el fruto llega, incluido el dominio. Quiero cerrar recordándote un ejemplo poderoso, el profeta Daniel. En Daniel 1:8, cuando él era aún un joven, decidió no contaminarse con los alimentos del palacio.
Pidió permiso para comer solo vegetales porque sabía que obedecer a Dios era más importante que agradar a los hombres. Ese fue uno de los primeros actos de dominio propio en su vida, y a partir de ahí, Daniel creció como un hombre profundamente cercano a Dios. Así que si tú también quieres crecer en dominio propio, no pienses que tienes que cambiarlo todo de golpe. Comienza con una pequeña área de tu vida, como Daniel. Haz un pequeño sacrificio. Aprende a decir no en lo pequeño, y eso te preparará para lo grande. Sé que todo lo que hemos compartido hoy puede sentirse abrumador, pero si tan solo aplicas una de estas 7 claves, puede marcar un antes y un después en tu vida. Y si en algún momento tropiezas, si pecas, si no llegas a ser quien anhelas ser, no te des por vencido. Da un paso más, luego otro y otro, porque en medio de ese proceso hay algo que no cambia. Jesús te ama. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.